Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, bon dia. Hola, buen día, buenos días. Gracias por estar hoy en la SER. ¿Cree que la oferta que el Ministerio de Fomento les ha trasladado a los taxistas debería bastar para que estos levantaran la huelga y la acampada en el centro de Barcelona? Hombre, pues yo creo que los taxistas tienen que valorar que efectivamente han conseguido avanzar muchísimo, ¿no? Como estábamos hace semanas o hace 2 meses, la verdad, con el gobierno del Partido Popular tenían cero interlocución y Barcelona prácticamente y su área metropolitana fuimos pioneros, casi diría que en soledad, en buscar una regulación, eso sí, insisto, y en esto le doy la razón a los taxistas, para hacer cumplir la ley, porque ellos se han encontrado muy desamparados en que una cosa es que se hagan reformas del sector, que eso en todos los sectores puede pasar, ¿no? Que sea necesario y que se plantean reformas, pero eso se hace de forma ordenada, regulada, hablando con el propio sector, de forma transparente. Aquí el problema es que se ha encontrado una situación sobrevenida, donde hubo un momento concreto, hace unos años, que hubo una liberalización que permitió generar unas licencias que han generado un gran desorden, porque fueron unas licencias que entraron por una brecha legal, que además se compraron tiradas de precio y ahora se especula con ellas vendiéndolos por miles y miles de euros, y eso ha generado, pues evidentemente, incertidumbre, desorden y de facto, pues una especie de competencia desleal, ¿no? Y entonces por eso los taxistas que ven peligrar directamente su actividad y su futuro, y muchos de ellos pues se han dedicado un cuerpo y alma a hacer unas jornadas extenuantes, se han hipotecado para pagar unas licencias caras, cumplen con normativas muy exhaustivas, pues evidentemente estaban preocupados, asustados, y yo creo que a eso se deben las protestas que vimos cuando vieron que la primera administración que se ponía a regular para poner orden y para hacer cumplir la ley que prevé esa proporción de 1:30 entre VTCs y licencias de taxi, no se estaba cumpliendo y al contrario cada vez había más descontrol. Entonces nosotros hicimos esa regulación y cuando eso se puso en cuestión, pues los taxistas de repente percibieron que es que todo saltaba por los aires, para entendernos, ¿no? Lo digo un poco para entender esa primera reacción, pero de la misma manera que yo muestro empatía con la situación de los taxistas, ahora debo decir que ha habido un cambio de gobierno que se ha notado mucho, y lo digo también como alcaldesa, he tenido una interlocución con Fomento fluida, se ha escuchado a los taxistas, ayer se hizo una reunión larga, ha salido una nota de prensa donde se habla de unos compromisos muy claros en la línea de lo que estaba planteando el sector del taxi, se habla de que este Consejo de Ministros el viernes va a hacer una declaración política muy concreta donde hay un máximo compromiso de alcanzar, de hacer una regulación que realmente cumpla con ese objetivo del 1:30 que fija la ley, y por lo tanto yo creo que ahora sí los sectores del taxi, ya digo, cada colectivo decide soberanamente si protesta o no protesta, pero yo creo que realmente tienen que ver que han conseguido lo que estaban pidiendo y que por lo tanto hay un compromiso para septiembre, no para dentro de un año, sino para septiembre, para impulsar esa regulación desde el diálogo, y yo creo que tienen que ver que ha habido un avance más que sustantivo. Por lo tanto, usted y que como por alcaldesa... lo tanto creo que hay motivos para que se planteen desconvocar esas protestas que además les están perjudicando a ellos también, porque ellos viven de su trabajo, por lo tanto entiendo que también tienen que ser los primeros interesados en volver al trabajo. Yo sinceramente creo que esa nota de prensa y el compromiso que tienen para este Consejo de Ministros tener una declaración política, creo que es suficiente para plantearse el poder recuperar la actividad normal, que creo que son los primeros interesados. Y en todo caso, si ellos decidieran, por el motivo que sea, mantener protestas, lo que como alcaldesa sí les exijo es que garanticen ampliamente esos servicios mínimos que considero un error que no se hayan garantizado. Es decir, todas las personas con discapacidades, los hospitales, todo eso tiene que estar cubierto, porque no se entiende que no se dé, que no esté garantizado, y entonces yo espero que como mínimo eso hoy quede resuelto y se garanticen absolutamente todos los servicios mínimos, y más cuando creo que de verdad los avances son sustantivos y la interlocución con Fomento creo que está dando claramente unos resultados. ¿Usted cree que sería bueno que hoy levantaran el bloqueo de la Gran Vía de Barcelona? Yo sinceramente, insisto, cada colectivo decide sus acciones y ningún político les tiene que decir, ¿no? Porque cada colectivo defiende sus derechos, y eso es lógico, cada colectivo de trabajadores, ¿no? Pero creo que tienen elementos suficientes para considerar el volver a la actividad, que creo, insisto, que son los primeros interesados, porque ellos dependen literalmente de su trabajo diario, y por lo tanto yo creo que tienen que saber valorar que su movilización ha dado frutos, que han conseguido avances muy concretos y compromisos muy concretos, que además tienen una cita con
concreta este viernes en el Consejo de Ministros para obtener esa declaración política, que, hombre, dice, si desconfían, bueno, pues si no se hubiera esa declaración política que se ha comprometido el Ministerio de Fomento por escrito a que se va a producir, si esa declaración política no se existiera, pues siempre se podrían reconsiderar y volverse a plantear ir a las protestas, ¿no? Pero yo creo que ahora tienen un compromiso suficientemente firme con un calendario como para plantearse volver a la actividad. Alcaldesa, el reglamento del área metropolitana de Barcelona impediría circular a profesionales con licencias VTC conseguidas, como usted ha dicho, en esa brecha legal, pero conseguidas al fin y al cabo de forma legal, cumpliendo los requisitos. De las más de 1.000 licencias que hay ahora mismo, se calcula en Barcelona, quedarían circulando 400. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Con qué criterios se haría la criba? Bueno, eso estaba establecido con los informes jurídicos pertinentes. Yo ahora no recuerdo el detalle técnico, pero estaba establecido con criterios totalmente racionales, porque claro, hablamos de legalidad y efectivamente hay una sentencia que permitía que existieran esas licencias, pero también hay una legalidad que habla de que la proporción tiene que ser 1:30. Entonces ahí es donde se genera una situación de incertidumbre y de desorden, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, nosotros como área metropolitana jamás hemos planteado cuestionar esas licencias porque no está en nuestras competencias, y lo tenemos muy claro. O sea, el dar las licencias es algo que solo puede hacer el Estado y en todo caso delegarlo en las comunidades autónomas. Pero nosotros ahí no tenemos nada que decir sobre las licencias que se han dado o sobre la sentencia que reconocía esas licencias. Ahora, lo que sí tenemos competencia es para ordenar el tráfico en nuestra área metropolitana y para ordenar todos los desplazamientos que inician y terminan en nuestra área metropolitana. Es decir, puede haber VTCs que empiecen su recorrido en el área metropolitana y lo terminen fuera de nuestra área metropolitana, y ahí nosotros no tenemos nada que decir. Pero los que empiezan y terminan sus desplazamientos en nuestra área metropolitana, igual que tenemos un Instituto Metropolitano del Taxi, igual que regulamos el metro, o sea, toda esa movilidad que nosotros regulamos como ente metropolitano, también tenemos competencias para esos desplazamientos que se producen y que impactan en el medio ambiente, en la sobreabundancia de vehículos que circulan. Sobre todo eso sí tenemos competencias para opinar, y por eso insisto, con los informes jurídicos pertinentes, porque las administraciones públicas tienen secretarios, interventores, servicios jurídicos, y por lo tanto, con toda la base legal consultada y bien armada, se planteó ese reglamento, que fue aprobado por un amplísimo consenso. Quiero recordarlo, que eso no lo aprobamos solo el Partido Socialista y nuestra formación Barcelona en Comú Entesa, sino también otras formaciones políticas, y de hecho creo recordar que las únicas formaciones que se abstuvieron ni siquiera votaron en contra fueron el Partido Popular y Ciudadanos. Por lo tanto, hicimos con mucha convicción y con base jurídica ese reglamento, y además ya en ese mismo momento que planteamos el cambio de reglamento hace ya unas cuantas semanas, ya planteamos en ese momento al Ministerio de Fomento, que lo habíamos empezado a hacer con el gobierno del Partido Popular, que instamos a que hubiera ese decreto ley que hiciera el añadido simplemente de un párrafo que es muy sencillo a la ley estatal sin cambiarla, pero sí que reconociera explícitamente esa capacidad de regular licencias urbanas de los entes locales, ¿no? Alcaldesa, una pregunta. Sí, al vecino de Barcelona, o a la persona de Barcelona, o al empresario de Barcelona que legalmente obtiene unas licencias VTC o una licencia VTC y que según ese criterio queda fuera de los 400 primeros y por lo tanto no puede operar viajes desde dentro hasta dentro del área metropolitana de Barcelona, se quedaría absolutamente desnudo. Yo creo que ahí en todo caso lo que hay que hacer precisamente es una reflexión seria sobre esa cuestión, ¿no? Aquí precisamente no hablamos de vecinos, ¿no? Hablamos también de plataformas que hacen enormes beneficios, y donde luego efectivamente hay trabajadores en muchos casos muy precarios, porque precisamente una de las cosas también que se denuncia desde el sector del taxi es que los derechos laborales se ven mermados en una actividad que precisamente porque no está tan regulada como lo está el taxi, pues se acaban produciendo de facto falsos autónomos, jornadas bestiales, sueldos mínimos en los trabajadores que efectivamente prestan el servicio. ¿Y en el taxi eso no se da, alcaldesa? ¿Falsos autónomos, sueldos mínimos y jornadas bestiales? En el taxi está muchísimo más regulado, y realmente el taxista que tiene su taxi es el que está desarrollando su trabajo, e insisto, está muchísimo más controlado, pero muchísimo más, te lo aseguro que tiene una regulación
muchísimo más exhaustiva y una normativa. De hecho, muchos taxistas piden que se pueda a veces flexibilizar algunas normas porque también piden, ¿no?, que ellos también quieren modernizarse, porque efectivamente, o sea, yo creo que hay que separar los debates. Una cosa es que se diga, hay que modernizar el sector del taxi, hay que hacer un servicio más adecuado a la realidad actual. Todo eso nadie ha discutido. O sea, de hecho, nosotros también, por ejemplo, en nuestra área metropolitana, como me consta también que se hace en otros lugares del Estado, claro que planteamos con el sector del taxi cómo hacemos mejoras. Acabamos de aprobar, por ejemplo, una regulación hace poco donde se han puesto pues normas sobre el vestuario de los taxistas, temas de las apps, ¿no?, para poder modernizarse y que sean mucho más accesibles por internet y den mejor servicio al cliente. O sea, que todo eso, claro que hay que plantearlo. Lo que no puede ser es que haya la ley de la selva, y lo que no puede ser es que por una brecha legal entraran miles de licencias que creo que las compraron, no sé si por 30, por 40 euros, y ahora se revenden por 80.000 euros o más. Lo que no puede ser es que hayan plataformas digitales que se disfracen de pequeños autónomos. Mire, esto pasa igual, nos lo hemos encontrado de forma muy similar con el tema de los apartamentos turísticos ilegales, ¿no? Disfrazados de pequeños propietarios, habían grandes plataformas digitales globales que cotizan en bolsa y que hacen cientos de millones de euros de beneficio especulando con la vivienda de forma ilegal, con licencias ilegales en el caso de los apartamentos turísticos, y sin pagar impuestos en la ciudad en la que hacen beneficios y en la que además causan un proceso especulativo con la vivienda que causa graves perjuicios. Bueno, pues lo que pasa con la vivienda, en este caso, de forma un poco más incipiente, pero lo estaríamos viendo en la movilidad. Entonces, nadie está diciendo que no se pueda hablar de actualizar el sector del taxi, modernizarlo. Si hace falta replantear algunas de las reglas del juego, pero eso se tiene que hacer de forma transparente, se tiene que hacer de forma democrática, se tiene que hacer respetando las reglas del juego y respetando a los principales afectados y contando con la complicidad y el consenso del sector del taxi. Lo que no puede ser es que por la puerta de detrás y por hechos consumados, por una brecha legal, digamos, unos listos se consiguieron unas licencias súper baratas que ahora las revenden carísimas y se acaban creando plataformas que con la excusa de ser digitales y globales acaban haciendo grandes beneficios pero pagando infinitamente menos impuestos y generando de facto una competencia desleal. Entonces, el problema es eso, que le damos un desorden donde hay que poner orden, y eso no se tiene que confundir con el debate de la modernización de la actividad que los propios taxistas quieren poder abordar. Tengo 20 segundos. Usted ha hablado con el Ministerio de Fomento. ¿Cree que van en serio a la hora de regular el 1.30? Yo, sinceramente, sí. Yo he estado hablando estos días con el secretario del Ministerio de Fomento. Con Pedro Saura. Con Pedro Saura, y sinceramente lo he visto volcado, lo he visto comprometido, lo he visto preocupado, y he visto que hacía los máximos esfuerzos para poder dar una respuesta seria, porque es consciente de lo que está en juego, y también porque no somos tontos. O sea, ni el secretario de Estado ni yo misma diríamos que está bien encaminado si sabemos que la semana que viene no va a estar resuelto y vamos a volver a tener problemas. Entonces, digamos, no somos ingenuos, ¿no? Realmente a todos nos interesa que esto se resuelva y se resuelva bien. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, muchísimas gracias por estar en la SER. Buenos días. Gracias, buenos días.